empezar. Listo, chicos, empezamos esta clase del día de hoy. Vamos a seguir hablando de los adverbios, ¿sí? Recordando que los adverbios modificaban a tres cosas en especial: a un verbo, a un adjetivo o a un mismo adverbio, ¿sí? Basado en esto, nosotros, yo les había pedido trabajar esta página, les voy a compartir y vamos a ir realizando conmigo, ¿sí? Vamos a trabajar conmigo esta página. Ya, ahí me avisa al momento que ya pueda ver la pantalla, ¿no? Ya, ¿puede mirar ya la pantalla o no todavía? Ya, álceme la mano si se ve. Listo, muy bien, exacto, gracias, ya. Ahora sí, mire, vamos a trabajar. Yo le había dicho que vamos a trabajar en esta página, pero antes de irnos a los ejemplos, vamos acá arriba, ¿ya? Vamos a recordar, ¿qué son los adverbios? Resalte, por favor, los adverbios. Resalte, por favor, esta partecita, ¿ya? Y me va a ayudar por acá, vamos con... A ver, déjenme ver quiénes no saben hablar mucho. A ver, vamos con... Espérense, a ver, vamos con Karen. A ver, Karen, ayúdeme leyendo. ¿Qué nos dice que eran los adverbios? Solamente para ir recordando un poquito. Los adverbios modifican al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Se clasifican según el significado que aportan. La terminación mente convierte a los adjetivos en adverbios. Si la forma original del adjetivo tiene tilde, esta se mantiene al convertirse en adverbio. Ya, Fácil, hasta ahí nomás, mi Karen, gracias. Mire lo que nos dice, ¿no? La regla básica que debemos conocer, ¿no? ¿Qué modifica a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio? Eso es lo que usted debe saberse bien. Cuando yo le pregunte en evaluación, ¿qué es un adverbio? Modifica al verbo, al adjetivo o a otro adverbio. Eso es lo básico que debes saber. Ahora aquí nos da una regla ortográfica, ¿no es cierto? Nos dice, ¿no es cierto?, que al momento de que tenemos un adverbio tildado, como por ejemplo la palabra fácil, al convertirse, ¿no es cierto?, a otro adverbio para poder modificar, cambia, ¿no es cierto?, se mantiene, digamos, la tilde, no cambia la tilde, ¿sí? Por ejemplo, tenemos de fácil, pasa a ser el adverbio fácilmente, la tilde siempre se va a mantener. De rápida, rápidamente, de cómoda, cómodamente. Sí, en el caso de veloz no tiene tilde, pero velozmente el adverbio, ¿no? Esto es como que una regla ortográfica así que nos pone ahí para que no nos vayamos a confundir, porque a veces nos confundimos al momento, ¿no es cierto?, que encontramos la palabra fácil tildada y al convertirle en adverbio, pues fácilmente a veces omiten la tilde, nada más. De ahí sigue siendo adverbio, ¿sí? ¿Qué es lo que yo pedí el día de ayer? Aquí vimos unos ejemplos. Dice, observa los ejemplos y escribe otro. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Observar el ejemplo y poner un ejemplos que modifiquen solamente al verbo, ¿sí? Solamente ejemplos donde me indiquen que hay que modificar al verbo, ¿sí? Esto es como quien dice una de las primeras reglas. Luego tenemos que modificar el adjetivo y luego que modifica a otro adverbio. Para esto yo me baso, ¿no es cierto?, en la tablita que tenemos acá abajo, ¿sí? La tablita que tenemos con todos los adverbios. Aquí tenemos todos los tipos de adverbios. Adverbios de lugar, de cantidad, de orden, de tiempo, de modo, de afirmación, negación, duda, comparación, inclusión, exclusión, deseo, ¿no? Entonces, basado con estos ejemplos, con estos adverbios de aquí, vamos nosotros a generar oraciones acá arriba. ¿Cuántas vamos a escribir? Vamos a escribir 3 oraciones por cada uno de estos grupos, ¿sí? Entonces, primero vamos a escribir oraciones donde el adverbio modifique al verbo. Si usted se da cuenta, aquí dice, corrió velozmente. ¿Cuál es aquí el adverbio? Corrió. Velozmente. Hay dos versiones. ¿Con qué nos quedamos? ¿Cuál es el adverbio? ¿El corrió o el velozmente? Velozmente. Velozmente. Velozmente es el adverbio, porque corrió es el verbo, ¿sí? Corrió es el verbo y el
adverbio es velozmente, ¿de qué tipo de adverbio es velozmente? ¿Qué tipo de adverbio será? Según el cuadrito que... De modo, correcto. Parece que por ahí solo una persona me está atento. Es de modo, ¿no es cierto? Porque dice corrió velozmente. ¿Cómo corrió? Velozmente. Entonces, hay que saber identificar. Primero está el verbo, en este caso, recuerda que el adverbio puede estar antes o después del verbo. Pero el adverbio es velozmente. Entonces, aquí, ¿a qué está modificando velozmente? Al verbo. Al verbo, ¿no es cierto? Está modificando al verbo porque dice que corrió velozmente. ¿Cómo corrió? Velozmente, por eso es un adverbio de modo, ¿sí? Segundo ejemplo dice, no cumplió los encargos. ¿Cuál es el adverbio aquí? No. No, ¿no es cierto? ¿De qué tipo? De negación. De negación. De negación. Aquí está modificando Al verbo. al verbo, ¿no es cierto? Porque aquí dice no cumplió el verbo cumplir, entonces está modificando al verbo nada más. Lo hiciste mejor. ¿Cuál es el adverbio? A ver, todos, chicos, vamos. ¿Cuál es? Mejor. Correcto. El adverbio es mejor y está modificando al verbo. ¿Sí? Entonces, ¿qué me pedía hacer a mí aquí en esta primera parte? Escribir ejemplos donde modifique al verbo. Entonces, ¿quién me quiere ayudar con un ejemplo de las personas que hicieron? ¿Qué ejemplo puedo poner? ¿Qué modifique? Corrió lentamente. Ya, correcto. Vamos a poner corrió lentamente. ¿Ya? Corrió lentamente. ¿A quién está modificando? Al. ¿Sí? Aquí en este caso está modificando al verbo, ¿no? Verbo. Entonces, mande. ¿Ya? Otro ejemplo, ¿cómo sería? Acabo de comprar un dulce. Ya. Acabo de comprar un dulce, dicen por ahí. Acabo de comprar un dulce. Acabo de comprar un dulce. ¿A qué está modificando? Al verbo. ¿Cuál es el adverbio? Acabo. Acabo, ¿no es cierto? ¿A quién modifica? Al verbo. Porque ¿qué acabo de comprar? Sí, el dulce. Entonces, acabo de comprar el dulce. Correcto, ahí está bien. Nos falta una oración. ¿Quién más nos quiere decir? ¿Afuera está lloviendo? Afuera está lloviendo. A ver, vamos a ver. Afuera está lloviendo. ¿Ya? Afuera está lloviendo, ¿no es cierto? Afuera, ¿cuál es el adverbio aquí? Afuera. Afuera. ¿Y a qué está modificando? Alberta. Al verbo, porque dice que está afuera, está lloviendo, ¿sí? Ahí estamos bien, ¿sí? Entonces aquí tenemos los ejemplos de que modifican al verbo, ¿sí? Aquí están modificando al verbo, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguna duda de la primera parte? ¿No? ¿Está claro, por favor, hasta ahí los ejemplos? Mi Dorian, el resto de chicos, ¿sí? Si tienen dudas, pregunten, chicos, ¿no? No me tope la pantalla, el joven que topó la pantalla, por favor. Listo, vamos ahora sí a seguir. A ver, permítame un segundito. Ya. Vamos a la segunda parte. Ahora dice que vamos a ver, ¿no es cierto?, que modifica a un adjetivo. Recuerde que los adjetivos
son características o cualidades, ¿sí? Características o cualidades. Entonces, ahora vamos a ver que modifique, ¿no es cierto?, a un adjetivo. Entonces dice, tu trabajo está muy nítido. ¿Cuál es primero aquí el adverbio? El primer adverbio. Muy. Muy, ¿no es cierto? Nítido. Exacto. Aquí tenemos dos adverbios. El uno modifica al otro. Tanto muy como nítido, los dos son adverbios. ¿Sí? Por eso dice, perdón, nítido no es adverbio, es adjetivo, perdón. Muy nítido, ¿sí? En este caso el adverbio es muy, pero nítido es un adjetivo porque es una característica. Se escucha entrecortado. Ya, permítame un ratito entonces si se me escucha entrecortado. Espéreme un minutito. Listo. Seguimos. Entonces, mire, aquí vamos a ver cómo modifica a un adjetivo. En este caso, los adjetivos son características, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el adverbio que es muy, ¿no es cierto? En este caso tenemos el adverbio muy. ¿De qué será muy? ¿De qué tipo es muy? De cantidad. De cantidad. Y dice nítido, ¿no es cierto? En este caso, nítido viene a ser el adjetivo. Entonces, ¿a quién está modificando este adverbio? Al adjetivo. No al verbo. Mire, el verbo está acá porque dice, tu trabajo está. El verbo es está. Pero no modifica en este caso al verbo, sino modifica al adjetivo porque está indicando que el trabajo está muy nítido, ¿sí? Acá dice, a ver, lea Santiago, ¿qué nos dice la segunda oración para ir entendiendo un poquito? El tostado quedó bastante sabroso. Ya, mire, el tostado quedó bastante sabroso. ¿Cuál es el adverbio? Bastante Bastante. ¿Y cuál es el adjetivo? sabroso. Sabroso, ¿no es cierto? Aquí podemos cambiar y podemos decir el tostado quedó bastante sabroso, delicioso, rico, ¿no es cierto? Son adjetivos que califican, ¿no es cierto? En este caso, al sustantivo, ¿verdad? Entonces, a eso hace referencia en esta segunda parte. Modifica no al verbo, sino al adjetivo. Bastante sabroso, ¿sí? Está modificando al adjetivo, ¿sí? Y el otro dice, el agua se ve un poco sucia. ¿Cuál es el adverbio aquí? Poco. Poco. ¿Y el adjetivo? Sucio. Sucia, ¿no? Entonces estamos modificando, ¿sí? Estamos modificando a un adjetivo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos esta segunda regla, ¿no? La primera modificaba el verbo y ahora modifica a un adjetivo. Ahora sí, vamos con los ejemplos. ¿Cómo serían acá los ejemplos? A ver. Tu casa se ve muy fea. Ya, vamos a ponerle aquí. Muy bien. Tu casa se ve muy fea, dice. ¿Cuál es aquí el adverbio? Muy Muy. Muy. ¿Y el adjetivo? Fea. fea. Fea, ¿no es cierto? Ahí estaría correcto, ¿no? Tomando en cuenta que está muy, que es el adverbio, y fea, que es el adjetivo, modifica el adjetivo. Muy bien, otro ejemplo, ¿cómo sería? Ese sí El ya está tostado grande. quedó bastante quemado. A ver, ya, pero quitando tostado con otra cosa, ¿cómo sería? A ver, por ahí dijeron un montón y ahora no quieren hablar. A ver, Quemado. Ella ¿ella qué? A ver, la persona que va a decir ella. es bastante alegre. Ella, vamos a poner, ella es bastante alegre. Muy bien. Aquí tenemos, ¿no es cierto? El adverbio bastante modifica alegre. ¿Quién es alegre? Ella, modificando en este caso bastante al adjetivo, ¿sí? Ahí está perfecto. Muy bien. ¿Cómo sería otra? Él es muy feo. Él es muy feo, pero ya tenemos feo arriba, pues cambiémosle ese feo por otro, a ver. Él no es nada Comida. simpático. Ya, él no es nada simpático. Aquí nos falta la tilde, simpáticos. Espérenme un ratito que no me coge la tilde. Ya. Bueno, póngale la tilde ahí, no me quiere coger a mí ahí. Ya.
no es nada simpático, dice, ¿no es cierto? En este caso, aquí quiero que me ponga atención. Aquí tenemos nada simpático, nada está modificando al adjetivo. Pero también tenemos aquí, ¿qué otro adverbio tenemos en esta oración? Aquí tenemos dos adverbios. No y nada. El no, pero el no, ¿a quién está modificando aquí? Al verbo. Al verbo, pero también tenemos el nada simpático que modifica al otro adjetivo, entonces estaría bien la oración, ¿sí? Ahí estaría perfecto, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta de cómo modifica en cambio el adjetivo? ¿No? ¿Estamos claros de esta segunda parte? Sí, esto es fácil. Si nosotros lo entendemos, es fácil. En su examen, en su prueba, la próxima semana se va a encontrar con ejemplos de estos. Por eso es importante que usted conozca y sepa, ¿no? Listo, vamos a borrar y vamos a la siguiente parte. Nos falta ahora, ¿cuándo modifica, no es cierto, a otro adverbio? Cuando un adverbio modifica a otro adverbio, ¿sí? Vino demasiado temprano. ¿Cuáles son aquí los adverbios? Demasiado y temprano. Correcto. Demasiado, ¿de qué tipo hablamos? Cantidad, Cantidad Y temprano, de tiempo. de tiempo. tiempo. Entonces, mire, un adverbio, el primer adverbio modifica al segundo adverbio, ¿sí? Aquí no tenemos ni que modifica el verbo es vino, ¿no? Pero no está modificando el verbo. Demasiado adverbio y temprano otro adverbio. Modificó el un adverbio al otro adverbio, ¿sí? Hoy jugó mucho mejor. ¿Cuáles son los adverbios aquí? Mucho y mejor. Mucho mejor. Mucho y mejor, ¿no es cierto? Él jugó, podría ser él jugó mejor, pero le modifica el adverbio y le dice él jugó mucho mejor, ¿sí? Entonces ahí está modificando al otro adverbio. Y aquí que dice casi nunca colabora. ¿Cuáles son los adverbios? Casi. Casi nunca. Nunca. Casi y nunca, son los dos, ¿no? Casi y nunca colaboran. Recuerda que los adverbios pueden estar al inicio, pueden estar intermedios o pueden estar al final. Entonces, mire cómo modifica al otro adverbio. Entonces, vamos con los ejemplos. Ahora sí, ¿cómo haría los ejemplos? ¿Cómo sería un ejemplo acá? Juan vive cerca de casa. Ya, Juan vive cerca, pero si yo digo cerca, ahí estoy hablando, ¿no es cierto?, de un adverbio, pero si hablo casa ya es sustantivo. ¿Cómo sería otro adverbio? Recuerda que debe tener dos adverbios. Vive muy. A ver, ¿cómo sería ahí? A ver, dígalo, active su micrófono y dígame la persona que quiere participar. Vamos. Carlos corre muy despacio. Ya, esta vamos. Carlos corre muy despacio, dice. Carlos corre muy despacio, ¿no? Aquí tenemos dos. ¿Cuáles son aquí los adverbios? ¿Cuáles son los? Y despacio. Muy y despacio. Muy de cantidad y despacio. ¿De qué será? De modo. De modo. Eso también tiene que saber identificar. De modo. Carlos corre muy despacio. Muy bien. Vamos, otra oración. A ver, ¿quién nos quiere decir? Mañana quizás llueva. Mañana, a ver, mañana quizás, dice por ahí, quizás llueva. Ya. Mañana quizás llueva. Pero aquí, ¿qué le falta para que sea modifique a otro adverbio? ¿Está bien o está mal? ¿Qué piensan ustedes? Está bien. Está bien, ¿no es cierto? Porque tiene los dos, sino que tiene al inicio nada más. El un adverbio, ¿cuál es? Mañana, ¿no es cierto? De tiempo y quizás llueva. ¿Quizás de qué tipo es? De duda. De duda. De duda, ¿no es cierto? Entonces mañana quizás llueva, dice. Está perfecto, muy bien. Y el último ejemplo, ¿quién nos quiere decir un ejemplo más? Él está bastante mal de la cabeza. Ya, él está bastante mal de la cabeza, dice. Esperemos que no sea así, ¿no? Él está bastante mal de la cabeza. ¿Cuáles son los adverbios aquí?
Bastante. Bastante mal. Bastante y mal. Bastante de cantidad y mal, ¿de qué tipo es? De negación. De negación, ¿no es cierto? Bastante mal de la cabeza, ¿sí? Entonces, ahí tenemos los tres formas en las que modifican los adverbios, ¿sí? A un verbo, a un adjetivo y a otro adverbio, ¿sí? ¿Alguna duda o alguna inquietud? ¿O ahora sí entendimos cómo se hacen estas modificaciones? Todo claro, profe. ¿Sí? Seguro, si no pregunten, chicos, si tienen dudas, pregunten, ¿ya? Esto es fácil, solo hay que saber identificar. Ahorita, por ejemplo, lo que yo veo es que ustedes identifican muy bien, por ejemplo, a qué clase pertenecen, ¿no es cierto? Entonces, ahí veo que no tienen inconvenientes, porque sí saben a qué clase pertenecen cada uno de los verbos, de los adverbios. En este caso, pues vimos las tres formas de modificar, ¿no? A un verbo, a un adjetivo y a otro adverbio. ¿Cómo se utilizan en las oraciones? Con esto espero que no se me vayan a equivocar la siguiente semana en la evaluación. Listo, entonces me voy a salir del compartir pantalla y ahora sí necesito ver sus Falta una trabajos. pregunta. Dime. Falta la 2. Ah, ya, a ver, espera. Profe, disculpe que le interrumpa. ¿Será posible que apague la cámara 2 minutos? Ya, está bien. Listo. Acá me decía mi amiguito que nos falta la pregunta 2, pero aquí dice, solamente dice, reconoce las distintas clases de adverbios en el cuadro y úsalas para formar oraciones, ¿sí? Recuerde que nosotros ya trabajamos en nuestra hojita de trabajo, hicimos el de las oraciones con los diferentes tipos de adverbios, ¿sí? Entonces aquí lo único que tenemos es las diferentes clases de adverbios. Nosotros ya hicimos esto, ¿no es cierto? De saber cuáles son las distintas clases de adverbios, ¿sí? Entonces, solamente como para recordar, tenemos los de adverbios de lugar, los de tiempo, los de modo, los de cantidad, los de orden, afirmación, negación, duda, compañía, inclusión, exclusión y deseo, ¿sí? Entonces, mire, esto simplemente, ¿usted qué debe saberse? Estos puede utilizar cualquiera de estos adverbios para formar las oraciones, ¿sí? Entonces, de esta partecita, si tiene alguna duda, pues pregunte, ¿no? En este caso, aquí tiene los que puede utilizar. Hay que tomar en cuenta que aquí no están todos, ¿no? Hay ciertos adverbios que en el camino nos vamos encontrando y nosotros podemos ir utilizando en las oraciones, ¿sí? Entonces, ahora sí, quiero ver sus libros trabajados. Alce para que quede en la grabación y yo luego ya paso el registro de los que trabajan en clases. Cristian, no miro su libro. Karen, no miro. Vamos, eso. Prendan las cámaras, los que apagaron las cámaras de eso para que quede ahí grabado. Campo Verde, no miro. Y de la otra pantalla, eso, Alce Abigail. Andrés, por favor, prenda su cámara para poder ver. Darling, también no miro. Listo, el resto baje, gracias. Baje, baje. Póngale ahí, por favor, portafolio. Esta hojita va a su portafolio. Póngale ahí portafolio para que sepa dónde va esta hojita, ¿sí? Listo, entonces. Ahora sí, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí, ¿sí? Déjenme. Eso, nos quedamos hasta ahí. Y la siguiente semana vamos a trabajar y vamos a ir viendo algunos otros temas que tienen relación obviamente con estos adverbios, ¿sí? No sé si tienen alguna inquietud más acerca de esto. ¿No? Ya, entonces para